Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 31 de octubre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. En un día en el que continuaron las protestas en los predios de la Asamblea de Diputados, en el momento en el que los ministros de Comercio y de Gobierno y Justicia presentaban esta propuesta para realizar un referéndum para analizar la Ley 406 y que prohibiría la minería metálica en todo el territorio nacional. Hubo actos vandálicos, incluso se destruyó parte de la estación del metro de Vía Argentina, en la refriega que hubo ayer en la tarde. Todo en un día en el que hoy a las 10 los magistrados del Tribunal Electoral han sido citados a la Asamblea por esa negativa que dieron ayer de pretender, dice que no había las condiciones para organizar este referéndum al que llamó el presidente el domingo para el 17 de diciembre. Bueno, todo también en un día en el que vamos a ver si habrá o no desfiles patrios y cuáles son las condiciones, sobre todo para esa gran operación salida que se pretendía para estas fiestas patrias. Un día también en el que Netanyahu dijo que no habrá tregua y que pues, el ejército israelí mantendrá su operación sobre el asedio sobre Gaza. Un momento en el cual hubo un ataque antisemita en Dajistán, en el sur de Rusia. Pues 60 heridos hubo y varios detenidos. El gobierno de israelí mandó al gobierno de Moscú pues, que detenga estos ataques antisemitas que ocurrieron ayer en esta República Soviética, en esta República Rusa. Todo también en un día en el que el Tribunal Supremo de Venezuela pues, pone en jaque las primarias de la oposición. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Canal 21 Next TV. Hoy, lunes 31, Martes. Hoy es martes 31, hoy es martes 31 de octubre. Para los que creen y no creen en las brujas, hoy es el día... Hoy es el Día de Todos los Santos. Es lo más importante. Se celebra Halloween. El Día de la Reforma también. Las 95 tesis que cambiaron el mundo. Sí. Bueno, no sé si cambiaron el mundo, cambiaron un poco la iglesia. Bueno, cambiaron, pues Europa entera fue una guerra religiosa. Pues, pero lo importante es varias cosas que ustedes saben. La primera cosa es saber que está lloviendo. Y hay alertas en varias partes del país, en Darién, en Los Altos, allá en Chiriquí, en todo el país está eso lloviendo, amaneció lloviendo fuerte, está llovinando. Usted que va para la carretera, tenga calma. No es fácil estar manejando bajo estas condiciones y sobre todo cuide su vida. Lo necesitamos a usted como participante de la acción nacional y no como una estadística del tránsito. Así que con calma, además estamos en área alta, sí, que es lo más peligroso de esto, sobre todo en el área en donde desembocan los ríos y se está produciendo derribe, caída de árboles. De manera que tenga mucho cuidado, es lo primero que tenemos que decir. Un mundo lleno de dificultades, de cosas importantes que están ocurriendo y que nos afectan a nosotros. Voy a tratar de dárselo lo más resumido posible, Fernando, para detenerme en los efectos de lo que está ocurriendo en Panamá en medio de esta economía global. Cómo esto que está ocurriendo afecta a la economía de la República de Panamá, afecta a trabajadores y trabajadoras, afecta a todos, afecta a los estudiantes, que ayer se declararon los dirigentes. Primero hacen una declaración, después hacen una consulta. Huelga indefinida. ¿A quién afecta la huelga indefinida, Fernando? Sí. A los pobres, duramente. A los estudiantes y los maestros no le importan. En realidad el tema de que es por la minera, es contra la minera. ¿Siguen cobrando? No. Siguen cobrando, en realidad. Si no estuvieran cobrando, se aseguro que estuvieran trabajando. Entonces yo creo que él está usando la minera para ocultar el verdadero motivo de esta protesta. Ahora les voy a explicar algunos. Hay gente que tiene razón para estar en la minera, pero eso está manifestándose con todo su derecho, sin mayor problema. El cierre de las calles constituye una agresión a los derechos ciudadanos suyos y míos.
Esa es la realidad. El cierre de las escuelas es un ataque directo a nuestros niños pobres, que en las escuelas públicas sufren más que los que están en otros lados que tienen conexiones directas. Ahora le hablo un poco sobre esto y le voy a dar algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en el mundo ahora, en nuestra región. Voy a tenerme aquí para hablar sobre Panamá y cómo conectamos con el mundo. Voy a comenzar con Argentina, donde el día de ayer, recuerde que la inflación de Argentina está en el orden de 125 a 140, puede llegar a 150%. O sea, que la inflación, que el desempleo y la pobreza se ha incrementado en un país que es capaz de producir alimentos para más de 500 millones de personas. No hay comida. Además de eso, no hay vivienda. Los salarios de los trabajadores son súper inferiores a los salarios mínimos nuestros. Sí. Mínimos nuestros. Y los sindicatos que negocian convenciones colectivas tienen por encima del salario mínimo. Entonces, para que usted vea Argentina, la situación, y a pesar de esa situación, Massa salió de primero en las elecciones. El poder de convocatoria y de territorialidad del justicialismo en sus dos corrientes, el peronismo y el kirchnerismo. Hoy el kirchnerismo es más fuerte que la corriente peronista. Pero en conjunto, esa alianza arrastró 38% al voto electoral. Pero fíjese lo que pasa ayer. Ante la incapacidad del gobierno de Fernández, de los dos Fernández, por la falta de una política clara frente a las energías y frente a las nacionalizaciones que se dieron de las empresas petroleras, no había petróleo, no había gas, no había gasolina ni diésel, y se han formado unas colas increíblemente altas a unos días del balotaje. 19 de noviembre. Que es el 19 de noviembre. ¿Qué dijo el candidato oficialista? Que la culpa la tienen las petroleras. Y fíjense la decisión que toma. Va a impedir las ventas de las petroleras al exterior en el momento en que Argentina lo más que necesita son divisas. Exacto. Y sobre todo divisas fuertes, dólares y euros. Y dos, que va a echar la culpa a las distribuidoras, pero nunca reconoce la falta de diseño de él, que es ministro de Economía y Finanzas, de una política energética consecuente con lo que está ocurriendo. Entonces y además le echa la culpa al liberalismo, pero cuando tuvo Argentina, el gobierno de los Fernández, hombre y mujer, ¿a quién recurrieron para salvar el país? Al Fondo Monetario Internacional. Como siempre. Entonces, le planteo esto como un elemento importante. Cuando usted no toma decisiones económicas adecuadas y cuando usted no entiende que la economía es la base fundamental del problema. Hombre, desde la época de David Ricardo, de Glock, de toda la escuela escocesa. De toda la escuela escocesa, de todo el marxismo y todo el neoliberalismo, le reconoce el peso de la economía en la conducta de una sociedad. Hay quienes son deterministas y hay quienes, como nosotros, no somos deterministas, sino que le damos un papel primordial al papel que juega la economía en la conducta de una sociedad. Hay otros factores. Carlos Marx planteaba el determinismo. David Ricardo planteaba un análisis más integral. Sí. Pero la economía en Argentina, la economía en Venezuela, porque el señor Maduro dice que todo el problema de hoy se reduce a que el ataque violento del imperialismo norteamericano, comillas, fue la que destruyó la economía. Cuando el señor Chávez llegó a la presidencia por el voto de las elecciones y le entregó el gobierno, la democracia, a pesar de las advertencias de Carlos Andrés Pérez, el chavismo en su periodo tuvo los ingresos más altos por petróleo. El petróleo iba hasta $140. 140 dólares el barril. Y lo que hizo Chávez fue dedicarse a regalarlo.
Y a robárselo. y a robárselas entre todos. Pero a Cuba, bueno, la riqueza de los Ortegas, una parte de ella proviene del petróleo que regalado o procesado se le mandaba y él lo vendía a otros países y cobraba por eso su entorno económico. O sea, no crea que el señor Ortega y la señora Rosario son pobres, ellos comen bien y los que comen mal son los nicaragüenses. Y esto logró destruir, además, ¿te recuerdan aquella huelga que los trabajadores de PDVSA realizaron? Los trabajadores de PDVSA y el Partido Socialista de Venezuela, que teóricamente era de los trabajadores, expulsó a los trabajadores 10.000 trabajadores de PDVSA y destruyó PDVSA. Ahí no tuvo que ver ningún imperialismo, ahí tuvo que ver las locuras que ese régimen estaba haciendo. Con un valor de PDVSA de 150.000 millones de dólares, hoy esa empresa vale centavos. Para que tengan una idea, cuando el señor Elon Musk adquirió Twitter, que hoy es la que se conoce como X, tenía un valor en libros de 44.000, él la compró por 44.000 millones de dólares. Hoy esa empresa tiene un valor de 19.000 millones, de acuerdo a las investigaciones que han hecho las revistas especializadas, porque recuerde que al adquirirla él dejó de informar esto a la bolsa. Y hoy sabemos que esa empresa vale 19.000 millones de dólares. Mira la caída vertiginosa de él por sus políticas. Y por introducir la política en la economía. Entonces todo esto, para que usted vea cómo esto, y mire lo que está pasando en Ecuador, con un gobierno de derecha, precedido de todo el cambio, los gobiernos del señor Correa y del señor Lenín Moreno. El señor presidente Guillermo Lasso no tuvo la capacidad de hacer las reformas en el sector eléctrico que debió hacer para garantizar el suministro de energía y comenzó a depender de las importaciones que hacían de Colombia. Y recuerde que Colombia vende lo que le sobra de las horas picos. Cuando tiene restricciones no le entrega energía, potencia. Y se las vende a un precio carísimo, porque el costo marginal, después que ellos cumplen en Colombia sus requerimientos, el costo marginal es el costo más bajo. Y entonces lo están vendiendo al costo más alto, porque no existe, por la falta de previsión. Le decía ayer que, contrario a esto, la República de Panamá, en el desarrollo que tuvo de su sistema hidráulico construido desde Torrijos y desarrollado a lo largo de todos estos años, además de las energías renovables, además de las energías de la construcción de la planta de AES en Colón y de la planta Gatún, de la cual el Estado tiene 25%, lo sepa o no lo sepa el señor Meana, en la República de Panamá es dueña del 25% de una de las plantas, pero no solamente eso. Y esta planta entra en producción, esta planta está en construcción, ya los generadores están aquí, los contratos de gas están hechos con precios estables. El presidente Cortizo pudo diseñar una estrategia de ampliar la base de generación térmica y eso puso a las empresas hidroeléctricas y térmicas viejas, que es la que estamos usando ahora y por eso usted ve el costo tan alto, a un término de ellos, al primer semestre de este año próximo, 24, tendrán que salir del mercado, pero a partir de marzo nosotros podemos estar trayendo energía de Colón con redes nuevas para al final, entre mayo y julio y julio, tener aportes por la vía de Colón con su propia línea y sus propias estaciones para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico viniendo de Colón hacia Panamá, más lo que viene del oeste hacia Panamá, de Chiriquí, todas las plantas que tenemos a lo largo del territorio nacional. Compare el país. Allá, falta de previsión, acá. Tenemos una nueva matriz energética. Ese es el país por el que nosotros debemos luchar. Ese es el país que no debemos arruinar. Esto pasa en Ecuador. A pesar de los acuerdos parciales que llegó el señor
presidente Lazo con el señor presidente de Colombia, ustedes saben que Petro hace lo que le plazca. Él va a vender, además, su venta de energía estará condicionado a la capacidad de generación que tenga. Y le va a vender lo que le sobra. Por eso, los apagones de ayer, hoy y el miércoles se reducirán en 50% de un déficit de 650 megawatts. Probablemente llega a 300 megawatts de déficit, lo que producirá apagones que tienen un costo aproximado de más de 1.700 millones de dólares. Y entonces, observe esto y observe Argentina. Mire cómo reacciona el señor Maduro frente a lo que pasó el 22 de octubre. En el 22 de octubre, la oposición venezolana, bajo el liderazgo de María Corina Machado y de la comisión que organizó las primarias, que son independientes, son las instituciones que además están protegidas por claras normas constitucionales. Hay una de las cosas que caracteriza, para los que ustedes quieran leer, busquen la Constitución chavista y verán que es una constitución preñada de artículos que defienden la autonomía popular. Sí. Preñada. Uso un término correcto. Abunda en decir que las determinaciones del pueblo son primas sobre las demás. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, sin tener ningún tipo de injerencias en las primarias organizadas por la oposición, porque el Tribunal Superior, primero porque la Constitución lo establece claramente, pero el Tribunal Electoral negó su participación a este proceso y al final, casi a un mes antes de esto, dijo que ellos lo podían hacer si se posponían. Y entonces lo dijeron, ¿cómo lo vamos a poner si toda la propaganda está hecha para esto? Sí. Y además no hay nada que prohíba a los partidos políticos de oposición hacer las primeras que hicieron. ¿Sabe lo que dice el tribunal? Suspende todos los efectos. O sea, de un plumazo, el señor Maduro y su régimen intentan detener un proceso democrático de la oposición que tiene su propia autonomía y que ellos se negaron porque pensaban, déjalo que se dañe. Y resultó que en el proceso electoral los venezolanos se volcaron con la capacidad que da la restricción de la falta de recursos y hicieron una primaria exitosa en donde María Corina Machado ganó con el 93% aproximadamente de los votos. Entonces hoy quieren anular ese proceso. Ayer el Departamento de Estado, y espero el pronunciamiento del Reino de Noruega y Canadá, expresó que lo que está haciendo el chavismo es una violación a los acuerdos de Barbados, que en su artículo primero establece el respeto a la decisión autónoma de las organizaciones políticas a escoger su candidato. O sea, no es Maduro el que decide, no es el Tribunal Supremo de Venezuela el que decide quién es el candidato a la oposición, hombre. ¿Por qué le cuento esto? Observe esto, el comportamiento allá en Argentina, y ante las declaraciones del señor Massa, ¿sabe qué respondió Milei? Lo vi más jocoso. Dijo, el señor candidato del oficialismo me suena a Maduro. La culpa la tienen las transnacionales, la empresa privada, los trabajadores, los distribuidores, y no él que dirige la política del Estado. En Bolivia aquello es indecible. Y en Colombia, el presidente Petro, que reconoce a medias la derrota electoral que le dieron, ¿quiénes? Fernando, los partidos tradicionales. El liberalismo, el partido conservador, el partido del Centro Democrático, el partido de la U, todos los partidos que eran el medio, el centro, rechazaron el gobierno de Petro. ¿Qué dice Petro? Que él va a gobernar porque es el presidente. Pero el desarrollo regional está en manos de la oposición. Ha habido un cambio
de correlación de fuerzas de la vuelta de la aventura del del petrismo al medio electoral. Eso está pasando apenas a 2 años y algo del proceso del petrismo, que cree que porque él dice algo, ya eso es realidad. Y eso me lleva, Fernando, a tocarle un tema nacional. Porque así como usted ve, el Perú se encuentra estancado y la supervivencia económica del Perú está fundamentada en el extraordinario desarrollo de la industria minera. Y la estabilidad de Chile, en gran parte. Ahí le decía que el jueves pasado, el presidente Gabriel Boric, de izquierda, apoyado por el Partido Comunista. Y escuché a algunos dirigentes nuestros de izquierda que tienen todo el derecho a ser de izquierda. Yo no tengo ningún problema en que toda la variedad se exprese en este país. Al contrario, creo en la participación social. Ese gobierno, apoyado por las fuerzas de izquierda, por las fuerzas antifascistas, ese gobierno arranca con este proyecto el jueves pasado, minero de cobre canadiense, pero además de litio, que se encuentra en las zonas indígenas. Y Bolivia, un gobierno de izquierda, quiere poner litio, pero ahora en manos del hijo del presidente Arce. Opa. ¿Usted ha visto nuestra izquierda protestando por algo de esto? Fíjese, ¿por qué le hablo de todo esto? Porque mientras esto está ocurriendo, se están dando 2 guerras. La guerra de Ucrania, que ayer escuchaba al ministro de Defensa delante de Putin decir que el gobierno del presidente Putin está dispuesto a negociar bajo condiciones sensatas la paz en Ucrania. ¿Qué indica esto? Que la guerra la está sintiendo en el corazón de la economía. Además de eso, miren lo que está pasando mientras esto está ocurriendo, la reunión del presidente Biden con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, bregó sobre el papel de la ciudad de Darwin. Usted que conoce de historia, Fernando, usted sabrá que en la Segunda Guerra Mundial, la barbaridad que pasó en esa ciudad, sí, más de 200 bombardeos, y fue una de las primeras ciudades bombardeadas por los japoneses. Por los japoneses, sí. ¿Usted que conoce hay eso? una película que se llama Darwin. Bueno, Darwin, hoy reconstruida, constituye uno de los elementos fundamentales del desarrollo tecnológico. Y antes de ir al plano nacional, la más que quiero mencionarle algo. Y aquí Fernando, que es un estudioso de estos fenómenos, lo conoce a perfección, mejor que yo, sin duda alguna, primero porque él pertenece ya a la parte inicial de la generación tecnológica. Yo no soy de esa generación. Yo soy la generación que piensa que el cerebro tiene mucha más capacidad que la computadora. Y uso la computadora con las limitaciones que me da la falta de conocimiento. Pero fíjese esto. En los próximos años, a partir del quinquenio pasado, se va a producir un desplazamiento de mano de obra por la inteligencia artificial de más de 150 millones en nuestra región. De hecho, una parte de las gentes que pudieran invertir en Panamá no lo hace porque nuestra mano de obra no está especializada. Fernando. Y sobre todo un país donde la educación aquí brilla por su y va a haber un desplazamiento de trabajadores. ¿Cuáles son las empresas que van a producir empleo? Las empresas generadoras de trabajo concreto. ¿Quiénes son ellos? La industria, la minería, la agricultura. La industria turística genera más trabajo informal que formal, sí, pero genera trabajo. La logística, el canal de Panamá. Y recuerde que por el canal de Panamá, 200 esclusajes de las materias primas que se producen en Minera Panamá pasan por el canal de Panamá. Eso es un valor agregado a esto. Y además tenemos 40.000 empleos, que de no usarlos, ¿dónde los vamos a colocar? Sí. Bien. ¿Por qué le quiero hablar de esto? Fíjese, cuando usted habla de la coyuntura panameña, repetimos y repetimos en las redes que ahora hemos descubierto que una gran parte de lo que usted ve en las redes sociales están originados en
producción masiva de información desde Venezuela, desde Nicaragua y desde otros países del mundo contra Panamá. Usted pone Telesur, se confunde con TV2 en el ataque a Panamá. Pero una gran parte de esto está generado clonado, con el nombre, repiten lo que dice uno y lo van repitiendo, y las redes sociales están inundadas de ataques a Panamá. Sí, Entonces vamos a mirar entonces qué es lo que es Panamá hoy. así es.